Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Pixel en Papel, capítulo 6. Y este es un capítulo especial, tenemos a Alejandro Díaz, pues yo lo conozco personalmente como Jaime, pero bueno, para no entrar en detalle me gustaría que pues Alejandro hiciera una introducción de él mismo y pues nos explicara pues toda su trayectoria profesional en el arte, la ilustración y la animación. Bienvenido Jaime al canal Pixel en Papel. ¿Qué más, Eduardo? Ah, ¿Todo bien? Bueno, sí, yo me llamo Alejandro, yo soy de Bogotá, de Colombia. Ah, la razón por la cual Eduardo me conoce como Jaime es porque así me decían en el colegio y con Eduardo nos conocemos desde chiquitos. Sí. Es un tema chistoso hacer esta entrevista porque sí, como que los otros podcasts que he hecho antes ha sido como con gente como desconocida y cosas así, pero sí, esta vez es como con un amigo de la infancia, entonces es chistoso ese tema. Um, sí, no, pues nada, soy de Colombia y trabajo como director de arte y como concept artist, como artista de desarrollo visual para, para varios estudios. Um, en este momento estoy trabajando para Milford, que es un estudio de animación sueco, y también estoy haciendo trabajo freelance para Skydance. Uh, y, y ya, eso es como mi presentación. Gracias Jimmy, pues oye, Jaime Jimmy, como dice Alejandro anteriormente, pues nos conocimos desde el colegio, desde chiquitos, y ambos teníamos como en común parte como de esa pasión sobre el arte, la ilustración, la animación, el arte conceptual. Y es curioso y es muy interesante como pues para la audiencia que pues como esto nos ha influido desde muy pequeños y desde ahí empezamos a construir nuestras propias carreras. Pero bueno, ya rompiendo un poco la parte pues de nosotros dos, pues más para que compartas con la audiencia pues ¿qué lo motivó cuando eras pequeño? ¿Qué te motivó como a seguir como esa trayectoria por la carrera del arte? Sí, ¿qué influencias tuvo de películas, cómics, animación? ¿Cuáles fueron los elementos? Pues bueno, digamos que ese es como el momento en el que todos los artistas dicen como, no, yo cuando era niño, yo era el que dibujaba en clase y tal, y todo, no me conocía así. Ese no fue mi caso. Digamos que a mí me gustaban mucho las películas, eso sí es cierto. Ah, Mucho las películas de animación también. Es cierto que, digamos que, bueno, yo me acuerdo, sí, haber visto Star Wars, me acuerdo haber visto Blade Runner, me acuerdo haber visto como varias películas que afectaron mucho a mucha gente, pero digamos que esas no eran como tanto las que más me afectaron a mí. Digamos, yo no me considero como un artista muy sci-fi o sí, como en ese sentido. Me acuerdo cuando chiquitos sí teníamos como todo el set de películas de Disney. Um, a mí eso me encantaba, y también cuando era chiquito, por ejemplo, a mí me llevaba a una biblioteca que hay allá en el centro de Bogotá que se llamaba la Biblioteca Rafael Pombo, y me acuerdo que me dejaban después del colegio como de 2 a 5 o algo así, y allá habían historietas, había Asterix, estaba Tintín, diferentes materiales así. Um, ya después, bueno, cuando empezó ya bachillerato y todo eso, pues me acuerdo que sí, que yo iba a su casa y mirábamos artistas como Alan Lee, y me acuerdo que salió El Señor de los Anillos, y entonces Sí, no, sí. estaba yo era súper contento con John Ho, y también me acuerdo que usted tenía una cantidad de cómics y estaba Fraceta y en fin, como muchas cosas así, y a mí me gustaba como verlo usted dibujar, pero pues digamos como que yo como que a mí me gustaba también como pensar como en historias y como toda la parte fantástica y todo eso, y digamos que eso era como lo que me gustaba a mí. Eh, pero digamos que para mí lo de dibujo nunca fue, pues no nunca, pero digamos que al principio no fue como tan, como, no, esto es lo que yo voy a hacer. Si algo,
yo tenía una vocación mucho más enfocada en la música. Desde pequeño estuve como estudiando música mucho tiempo y música académica, clásica, tocaba piano, tocaba guitarra, tocaba flauta traversa. Eh, y digamos como que eso era con mucha disciplina. Para mí el dibujo, en cambio, era así. Yo había ido a cursos de dibujo, pero era algo como más como un hobby. Pero no, llegó el momento de decidir, cuando uno termina el bachillerato, bueno, qué va a estudiar, y entonces era el momento de decir, bueno, si me voy a dedicar a la música o no. Digamos que la música, como que me di cuenta como que yo no quería, sí, pasar 8 horas al día ensayando y practicando y practicando y practicando. Y entonces como que me dije, bueno, pero entonces, ¿qué más me gusta? Y ya como que me pareció como súper evidente que me gustaba el dibujo. Eh, y entonces, pues nada, comencé a estudiar diseño gráfico ahí en la Universidad Nacional de Colombia, porque a mí me gustaba el dibujo, eh, pero un poquito como desenfocado. Me acuerdo que sí, como que, bueno, a mí como que me gusta hacer el dibujo, pero bueno, vamos a mirar qué hay en diseño gráfico. Me fue muy mal. Me acuerdo que pues empezamos los 2 primeros semestres y como que todo lo que era exploración de forma y hacer planchas con diferentes técnicas y cortar y pegar y contact y todas esas cosas me iba muy mal, muy mal, muy malo para las manualidades. Pero yo sabía que sí, que a mí me gustaba el dibujo y que me gusta, digamos, la parte visual, lo que le digo, o sea, me gustaban mucho las películas y todo eso. Sentía que diseño gráfico era de pronto lo más próximo a eso, pero como que o sea, fue una bombardeada de diferentes cosas, pero después ya como que empecé a asimilarlo, como que, bueno, empezamos a ver tipografía, empezamos a ver como otras cosas. Lo que no me gustaba de diseño gráfico era que en la nacional, en todo caso, era muy teórico, o sea, entonces era lea y lea y lea y comunicación visual y semiología y lea a Foucault y a Roland Barthes, o sea, muchas cosas. Y entonces bueno, como que yo sentía como que era más como argumentar, 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 más que hacer. Pero en todo caso, bueno, cuando iba terminando la carrera, hubo como un boom. Bueno, al principio no había internet, no era tan común, tan popular, pues tener internet. Empezó con los modems que hacían mucho ruido y todo eso. Sí. Ah, y pero entonces, bueno, cuando empezamos a ver en internet como varios artistas que estaban haciendo, me acuerdo, con Photoshop Speed Painting, y habían blogs en Blogspot, y habían foros, estaba conceptart.org, y estaba eh, 3D, ¿qué? Total, bueno, en fin, había cantidad de cosas que empezamos a ver. eh, y yo me acuerdo que en eso también como que yo me sentía muy cercano a usted, porque era, sí, como que teníamos esta vaina como que, uy, está explotando todo eso, Sí, sí. y, pero usted iba como años luz adelante, y yo apenas estaba como empezando como a descubrir cosas, y nada, y como volviendo como a dibujar, porque sí, después de toda la carrera de diseño gráfico, que lo que le digo, era teoría, teoría, Sí. teoría, y después como que, bueno, profundizaciones, yo hice profundización de fotografía, lo cual creo que me ayudó en mi parte visual. Eh, pero después hice como una profundización ¿de qué? De diseño web, de diseño interactivo. Y empecé a trabajar. Entonces ya yo salí pues de la carrera y empecé a trabajar en una cosa de diseño interactivo. Y me di cuenta de una vez que eso no era lo mío, que a mí lo que me gustaba de toda esa parte, volviendo a mis raíces, era dibujar. A mí lo que me gustaba era dibujar, y sí, fue ahí fue mi descubrimiento. O sea, para todo el mundo es como al principio, yo cuando era niño dibujaba. Sí, sí, sí. Para mí fue como en ese momento, como no, a mí lo que me gusta es dibujar. Entonces, bueno, entonces yo trabajaba, me acuerdo, tenía mis horarios de tiempo completo, y lo que hacía era, después de trabajar o antes, me acuerdo que me despertaba como a las 6 de la mañana para poder dibujar. Y lo que uno dice, no, entrenar, entonces voy a hacer tantos personajes y ta, 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 Sí, ta, sí, ta. sí, sí. Entonces uno entrena personajes, y ahora voy a hacer environments y ta, 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 ta. Y entonces después me iba a mi trabajo y después volvía y seguía entrenando y la cosa y tal. Um, Hasta que por fin tuve como mi primer trabajo en Colombia, que era para hacer un matte painting, me acuerdo de una publicidad de Coca-Cola. Eh,
Y entonces, bueno, comencé a trabajar después, eso fue en un estudio que se llamaba Oruga, no sé si todavía existe, y después pasé a otro estudio que se llamaba Cero Fractal, que cambió de nombre. Ahorita se dividió en dos estudios que se llaman Post y Brains. Pero en fin, todo era publicidad, ¿no? Entonces comencé a trabajar en publicidad en Colombia, haciendo, pues, sí, diseñando personajes y haciendo retoques y lo que sea que uno le pidan que haga en 2D. Y entonces, sí, o sea, el tema en ese entonces era que el Internet apenas estaba empezando y la verdad, comparado con la cantidad de información que hay ahorita, sí, o sea, era muy precario y, o sea, yo he estado trabajando con varios pelados que se ven ahorita de las universidades y la verdad, o sea, lo tienen todo para triunfar. O sea, Sí. ahorita, comparado como cuando yo salí y que fue como, ay, no, a mí me gusta dibujar y entonces como intentar recuperar tiempo perdido, tal. No, estos chinos son súper, súper pilos, son súper buenos y tienen muchas cosas, sí, tienen mucho potencial. Entonces, bueno, yo comencé a trabajar en la industria, me di cuenta de que la industria colombiana es un desorden, los tiempos de trabajo eran horribles, tocaba trasnochar, eh, y bueno, en fin, como que sufrí mucho por eso, y pues de todas formas seguía como esa hambre como de descubrir más, de ver más allá y entonces empecé a mirar, bueno, afuera. Bueno, yo lo que estudié fue diseño gráfico, esto pues era un poquito cercano al dibujo, pero en sí no tanto y pues en sí creo que me falta como seguir mi formación. Y entonces, y entonces nada, estuve mirando escuelas y me di cuenta que Francia era un buen destino ¿para qué? Para seguir aprendiendo y para ver qué podía hacer. Bueno, hay que decirlo que, bueno, cuando yo empecé a trabajar en publicidad y todo eso, siempre estuve trabajando fue en animación, a diferencia yo me acuerdo que usted en esa época ya o se iba a ir o ya se había ido para Hueta, para Nueva Zelanda y estaba ya trabajando en el Hobbit o alguna cosa así. Y era como, bueno, estaba como esa parte de live Sí, action sí. y yo había entrenado mucho esa parte, ¿no? De hacer photobashing y de trabajar con los diferentes brushes de Photoshop y todas las cosas, estaba aprendiendo lo mío. Eh, pero me di cuenta que no, que mis gustos eran diferentes y eso me pareció chévere porque fue como un momento muy personal mío en el que me dije como no, o sea, necesito como separarme de Eduardo también un poquito, como empezar a ver como más cosas, ¿no? Y, y entonces sí, no, yo estaba trabajando en animación sobre todo y me puse a mirar animación y me comencé a enamorar del lenguaje de la animación. Llegué a Francia, hice varios exámenes de admisión, me fue mal también, porque lo mismo, o sea, animación no es lo mismo que trabajar en live action, porque en live action no se puede servir de muchas herramientas, ¿no? Eh, Mientras que en animación es mucho más, tiene mucho más que ver con las bases del dibujo, el dibujo en general, ¿no? Entonces, bueno, comencé a estudiar en una escuela que se llamaba antes Supanfocom, ahora se llama MOPA. Mopa. Eh, y entonces, bueno, nada, fue otra vez como volver a las raíces, volver a las bases y empezar a dibujar de verdad, como empezar a jugar con formas, empezar a entender un poquito más el color. Y pues también es una escuela que está muy focalizada en el 3D. Entonces, bueno, nada, aprender los diferentes programas. En esa época estábamos trabajando con 3ds Max, ya después fue Maya, hacer rigs, lo cual no me gustaba mucho, pero bueno, es necesario. Es como todos los pasos del pipeline para hacer una producción de animación, para entender pues cómo funciona, digamos, la animación y pues en un futuro pues ya poder, digamos, pensar en la historia, ya teniendo todo eso como bien interiorizado, ¿no? Me encantó la parte sí, de la narrativa, me encantó la parte de dirigir cortos, de pensar como en toda la estructura, digamos, de un proyecto. Pero digamos que siempre estuve como más focalizado en la parte de preproducción. Entonces, preproducción, hablando pues de diseño de personajes, diseño de las locaciones, de los escenarios, y pues nada, todo eso.
Entonces, bueno, eh, terminé la escuela y después ya, nada, empezó ya lo que era de verdad trabajar en la industria de animación y ya, nada, a partir de ahí he estado trabajando en diferentes proyectos chéveres. Eh, entonces, sí, no, pues esa es como mi trayectoria digamos, hasta la parte, ¿no? Profesional, ¿no? Ya a partir de ahí, digamos, he tenido la suerte de trabajar en películas, he tenido la suerte de trabajar en proyectos, digamos, más cortos, pero chéveres, diferentes cortometrajes, diferentes mediometrajes. Um, y ya, pero siempre he estado como focalizado, ¿no? En la parte 2D, en la parte del diseño, ¿no? Ah, no, ok. Ah, no, y es muy bueno que compartas como toda la parte de inspiración, las transiciones y pues obviamente eh, las- lo que tú dices hoy en día que la nueva generación pues ya tiene acceso a más tecnología, más herramientas y a veces no tienen en cuenta que para, digamos, trabajar en estas industrias, pues más que las herramientas es más como una formación más sólida en cuanto a las bases y como pues, las prioridades de trabajo, porque mucha gente piensa que el concept art solamente funciona es como un solo lenguaje, pero hay variantes en diferentes industrias, en diferentes contextos, como lo que estabas diciendo, la animación es muy diferente a la live action o diferente a los videojuegos, en una requiere ciertas técnicas o ciertos trucos, mientras que en la otra es más como la dependencia más de algo más purista del trabajo manual, del trabajo de la técnica, de los fundamentos, que pues obviamente eso no se puede replicar o un software no lo hace, requiere otro tipo de entrenamiento. Y hablando de eso, pues, ¿cuál es como la forma hoy en día, la forma preferida de trabajar? Y pues digamos herramientas o estilos, como la forma que, o sea, lo que he aprendido durante todos estos años como la forma más, o sea, la preferencial dentro de su cronograma, su pipeline, su workflow. Ah, pues bueno, digamos que depende, yo creo, del proyecto. Eh, digamos que a mí personalmente me gusta mucho enfocarme en los grandes rasgos de la imagen. Entonces, porque una imagen puede funcionar o puede no funcionar. Entonces, sí, enfocarme en composición y todo eso. Eso lo hago sobre todo con dibujo, con línea. Muy rara vez empiezo, digamos, como a trabajar en 3D o a trabajar como en Photoshop, digamos, como tirando de una vez manchas. Para mí es como más importante como definir como cuál va a ser la estructura de una imagen. Entonces, bueno, digamos que para eso, bueno, me gusta el dibujo, me gusta, puede ser trabajar a lápiz, puede ser trabajar en tintas, puede ser trabajar en Photoshop. Digamos que yo me quedo mucho en el 2D, sobre todo, digamos que ya yendo a 3D ahorita, puedo utilizar Maya para hacer, digamos, como maquetas como súper rápidas del espacio, entonces, no, esto va a pasar aquí, entonces como que crear volúmenes muy básicos, como, bueno, manejar una perspectiva, digamos, de esa forma, como que asegurarme que en cuestiones de cámara y perspectiva como que todo está correcto. Pero aún así me parece que eso es un poquito más adelante de lo que yo hago. O sea, a mí me gusta empezar como de una forma muy básica y muy rough. Es como, bueno, no, aquí va a haber una montaña y allá al fondo va a haber, no sé, un castillo, lo que sea. Entonces como que hago como de verdad un boceto como muy boceto, ¿no? De como y entonces empezar a mirar como qué puedo poner aquí, qué puedo poner allá y empezar como a pensar en la imagen misma, como bueno, si sí va a funcionar o no. Y como a partir de ahí, bueno, ahora vamos a construir esto como en perspectiva, ¿verdad? Ahora vamos a construir esto bien. Y de verdad, bueno, si se necesita, si es necesario, bueno, que sea como super tight. Entonces ahí sí, bueno, vamos a hacer de pronto una maqueta en 3D para antes de poner detalles y cosas así. Pero creo que eso también como que le permite a uno como pensar con más libertad cuando uno está dibujando. Eso lo aprendí de cuando estaba en DreamWorks. Yo estaba compartiendo oficina con un artista español que se llama Marcos Mateo y él solo trabaja en línea o pues sí, como
no solo, pero pues mayoritariamente trabaja en línea. Y él sí él hacía como un primer pase como en pestañas o incluso sí, como muy rough, de bueno, ¿qué es lo que quiero que haya en esta composición? Intentar que sea dinámica o de pronto intentar que sea como íntima, como intentar como hacer pasar el mensaje. Y una vez como que uno como que tiene esa energía, como que bueno, ahí sí empezar a limpiar, empezar a asegurarse que las cosas están funcionando. Y bueno, ese es el tema, ¿no? Pero bueno, sí, volviendo sí, a mis métodos de trabajo, pues, sí, sobre todo Photoshop es como lo principal, digamos. Sobre todo, bueno, si uno se quiere como mover rápido, como con los clientes y todo eso. Entonces, uno puede hacer muchas cosas en Photoshop. Eh, pero bueno, ya si por ejemplo el proyecto como que lo que requiere es una búsqueda de color. um, También puedo trabajar en Photoshop, puedo trabajar en Procreate. Últimamente me pareció práctico, me pareció chévere. Mm. Eh, pero lo mismo, o sea, como que intentar comenzar como super rough. Y si uno tiene suerte de tener un cliente que como que entienda que las cosas comienzan rough y que después van a tener detalles y eso, entonces es súper bueno como poder mandar como ideas de color, como súper rápido y que el cliente como que vea y diga, ah, me gusta esto, pues, ¿qué? Entonces como que ir construyendo la escena, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Sí, es como el método. Entonces, bueno, normalmente he estado trabajando, uno trabaja en preproducción de animación, uno está muy cercano a la gente que escribe las historias y está muy cercano a los artistas de historia, los storyboards, story artists. Y, y entonces, pues nada, uno tiene una comunicación como constante y está diciendo, bueno, entonces la historia, ¿dónde pasa? ¿Es de día? ¿Es de noche? Y bueno, cuál es el mensaje que estamos como intentando hacer pasar con esta imagen? Eh, entonces, pues sí, o sea, todo depende del proyecto, todo depende del momento de la historia, todo tiene que ver con narrativa, todo tiene que ver con intentar como que todo funcione junto, ¿no? Y ya después, con esos dibujos que uno hace, que son como planos para la producción, ¿no? Entonces la producción ya puede como saber, bueno, qué es lo que se busca y visualmente cuáles son las directrices, ¿no? Para cada escena, cada plano, todo eso. Ah, no, bueno. Y digamos, ya con toda esta experiencia, digamos, ¿qué consejos o tips le podrías dar, digamos, a las personas que quieren meterse, pues, bueno, tanto como en la industria del concept art, pues que es casi todo, pero también específicamente en la animación, que es lo más importante, que es lo más esencial antes de, digamos, saltar directamente no sé, a entrenarse en programas, que es lo que hoy en día es como una tendencia un poco errónea de aprender este tipo de cosas, pero es más, ¿qué sugerencias le darías a alguien ya que has pasado por todas esas etapas, has trabajado en grandes producciones y en grandes estudios, donde ya hay una certeza y hay una percepción de cómo funciona esta industria actualmente, con sus falencias y sus ventajas? Como que podrías compartir. Bueno, sí, pues primero que, pues sí, lo que usted dice, o sea, es como importante como no confiarse con las herramientas y pensar que lo van a hacer todo. Pero es cierto que son herramientas, son útiles. También he conocido gente que son como súper, no, los brushes de Photoshop no sirven para nada. Si uno es un buen artista, uno debería poder hacerlo sin brushes. Y sí, o sea, dependiendo del proyecto, pero también como que son útiles, ¿no? Para ciertos tipos de ilustración, ¿no? Ujú. Um, entonces, pues bueno, sí, no confiarse en las herramientas, pero bueno, sí, o sea, como que darse cuenta de que son herramientas. Mi consejo es, digamos, bueno, es difícil dar consejos porque son cosas que yo mismo también todavía sigo trabajando y todavía sigo como mejorando como cada día, intentando mejorar cada día. Pero bueno, me parece que es una muy buena cosa dibujar mucho, dibujar todos los días, dibujar afuera, mejor todavía.
dibujar lo que uno quiere, digamos, pues, en lo que uno se quiere como especializar, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, a mí me gustan los camiones, entonces, o pues sí, como los vehículos, las cosas, entonces, pues bueno, dibujar vehículos y salir y mirar, ¿no? Entonces, como, bueno, a ver qué tipo de camiones hay, qué tipo de carros, tal, bueno, cómo se dibuja un motor, cómo se dibuja una llanta. Si uno lo que quiere es dibujar como personajes, ¿no? Entonces, yo quiero ser un character designer, entonces, bueno, salir, dibujar gente. Esto ayuda para varias cosas. Uno, ayuda como, primero que todo, bueno, o sea, esa comunicación como cabeza, mano, lápiz, como que se tiene que ejercitar. Es un músculo, es como que uno tiene que practicar y practicar y practicar para volverse bueno técnicamente. También ayuda como a llenarse como uno comienza como a hacerse un catálogo, ¿no? De imágenes, de cosas en la cabeza que entonces, bueno, ya después después de haber dibujado y todo eso, cuando uno vuelve, digamos, a su casa, y bueno, le toca dibujar no sé, un personaje para tal cosa, entonces muchas cosas como que vuelven, es como estudiar, ¿no? Entonces como muchas cosas como que vuelven y entonces, ay, me gustó la pose de esta señora que estaba, no sé, haciendo compras, o me gustó el vestido de la otra señora, o me gustó el sombrero de este señor, de pronto esto podría funcionar con esto. O sea, como que uno empieza como a hacer un collage de ideas y de cosas que a uno como que interiorizó. Y digamos que dibujar sirve para interiorizar. O sea, a mí me parece que eso de poner una cosa en papel, eso ayuda. O sea, por ejemplo, incluso estudiando, yo me acuerdo que, bueno, que a uno le digan como que no, y entonces 2 más 2 es 4 y tal, y uno, bueno, y uno puede repetir, 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 pero escribir, digamos, lo que uno le están diciendo, eso ayuda a interiorizar algo, ¿no? Y lo mismo pasa con el dibujo, entonces uno está dibujando y como que uno empieza a interiorizar, ¿no? Como cosas y no es lo mismo, no es lo mismo estar en internet y mirar estos artistas que hacen cosas geniales y hay muchos que hacen cosas impresionantes y uno mira y uno está ahí como con los ojos grandes como ¡oh! Sí, Y uno está recibiendo, pero no es lo mismo como coger uno e intentar hacer algo y estudiar algo, ¿no? Y entonces eso como que de una vez como que enriquece la experiencia de uno. También ayuda el hecho de salir. sí, Es solo el hecho de vivir, ¿no? De vivir como la vida, porque digamos que yo tuve y creo que muchas personas tienen como una etapa en la que uno dice como, no, quiero mejorar, y quiero entrenar, y quiero darle y tal, y entonces uno se encierra con su computador, tal, y entonces hágale, 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 y uno dibuja y dibuja y dibuja, pero digamos que no, lo que uno está dibujando tiene que tener como tiene que venir como de experiencias, tiene que venir de cosas reales. Y entre más reales sean esas experiencias, ujú, como que salen mejores cosas dentro del dibujo. Y en cambio, si uno está como encerrado, ¿no? Y entonces estoy mirando y este artista y el otro y sí, tal, y entonces miro, ta, 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 y como que uno se encierra y se vuelve como como, como que sí, como que entre más uno hace eso, más se encierra, y como que menos salen como dibujos chéveres o interesantes y más se frustra uno y tal. En cambio, como que salir es como que, uff, ok, bueno, voy a claro. salir y voy a vivir. En este momento, digamos, como que siento eso, siento como que esa fase como de, tengo que mejorar, como que pasa un poquito a un lado, aunque tengo muchas cosas para mejorar, obvio, y ojalá nunca deje de seguir aprendiendo. Pero creo que pasa un momento en el que, uff, qué chévere como vivir. Y nada, yo tuve mi familia y tengo mis hijos y vivo con ellos y hay momentos muy chéveres que se viven con ellos. Y todo eso también sí, es como inspiración que uno coge y lo bota a través, digamos, del arte, ¿no? Y eso, ¿no? Es como, sí, no, es como, como esa energía, ¿no? Total. Que uno tiene que enriquecer, tiene que darle como ese combustible, ¿no? Porque si no, uno se frustra, uno está ahí dándole. Entonces, bueno, digamos que mi primer consejo es sí, como salir, dibujar mucho y dibujar como las cosas que a uno le gustan, pero afuera, de la vida real. Y eso es lo que buscan, digamos, estuve trabajando hace poco que una película que va a salir, se llama Over the Moon, dirigida por Glenn King, que es
uno de los animadores legendarios, pues, vivos en estos días. El señor que creó, no sé lo que quieran, La Sirenita, La Bestia, La Bella y la Bestia, Aladdin en Aladdin, que diseñó Rapunzel y todo eso. Y él y la production designer de la película, lo que ellos buscaban era verdad dentro del diseño, ¿sí? O como algo que venga, ¿sí? De cosas reales, ¿sí? Entonces, nada, o sea, volver a lo mismo, que es como dibujar de dónde vienen las cosas, y estudiar las cosas afuera. Eso es como sí, mi consejo, digamos, más grande. Es, Mi otro consejo, que es otro consejo en el cual tengo que mejorar todavía mucho, porque es un tema duro, es no ser tan, no ser tan duros con ustedes mismos, no ser tan duro conmigo mismo. Eso como artista, digamos que uno cuando trabaja como artista hay un tema siempre de ego y hay un tema siempre de no estar contento con lo que uno hace y nunca estar contento con lo que uno hace y uno como que cuando uno está dibujando tiene diferentes etapas, ¿no? Entonces como que uno empieza, de pronto uno tiene una idea y entonces es la etapa, es la luna de miel, ¿no? Entonces uno, ¡ah! Y uno le bota toda la energía, ¡pra! Después pasa por una etapa en la que uno como que mira la cosa y como que, yo pensé, o sea, se veía mucho más bonito en mi cabeza. Pero bueno, entonces como que hay que trabajarlo. Como que hay como una adolescencia, ¿no? Una, entonces como que seguir trabajando porque tenemos que sacar adelante esto. Y ya al final como que, cuando uno como que se empieza a dar cuenta, la imagen está comenzando como a coger cuerpo, como a coger como consistencia y tal, como cuando uno hace una sopa. Y entonces, pues nada, al final como que, bueno, puede salir algo con lo que uno esté contento, pero bueno, o sea, uno tiene que dejar de ser tan duro con uno mismo, ¿no? Y de pensar como, ay, no, es que esto, o sea, no, tengo que hacerlo mucho mejor. Es bueno, que sí sirve para la motivación, pero también hay veces que puede ser muy frustrante, ¿no? Para todos los artistas. Entonces, como dejar de ser tan duros con nosotros mismos, me parece que todos estamos aprendiendo. Eh, hay maestros que dicen que todos tenemos dentro de nosotros 10.000 dibujos malos y hay que intentar sacarlos pues lo más pronto posible. Me parece muy bien. Es como, sí, la idea todos estamos aprendiendo, pero pues sí, como que el hecho de dibujar es más positivo que como de estar como, no, tengo que entrenar, tengo que ser mejor, tengo que como que ponerse tantas barreras, tantos objetivos como tan difíciles. Sí que puede ser frustrante. Sobre todo para personas, pues no sé, como yo, como que lo que le digo, o sea, yo no fui desde chiquito el que dibujaba en la clase, yo fui como que yo fui cogiendo el tiro a esto y fui como aprendiendo y ahora digamos como que a veces que me toca dirigir a otros artistas o reclutar artistas o darle consejos a artistas juniors y cosas así y, y como que tengo que como que, bueno, vamos a hablar de la imagen, vamos a hablar de lo que funciona, lo que no funciona, pero como intentar despegar al artista del arte, como esto no tiene nada que ver con usted, esto no tiene nada que ver sí, o sea, estamos hablando, todos estamos en el mismo equipo y la idea es como sacar la mejor imagen posible, ¿no? Es un tema que es complejo, pero me parece que es un buen consejo. Lo que le digo, los consejos, no es como si yo fuera así el viejito, yo era como, no, eh, tan duro contigo no debe ser. sí, Eh, entonces, no, o sea, yo también estoy aprendiendo sí. y espero que estoy aprendiendo mucho. Entonces, eso en cuanto a consejos, sí. Y ya, lo de no ser tan duro también viene yo me acuerdo cuando salí de la escuela, comencé a trabajar en El Principito Ujú. y, y, y entonces ahí estaba digamos, el director de arte de escenarios y, y yo venía como de la escuela, venía como con toda la energía, así como, no, yo quiero hacer una ilustración que se vea como, va, súper bonita y tal. Sí. Y, y él llegó, es un señor que se llama Matthew Goslan, que ha trabajado en Disney y en las películas que usted quiera. Y él me dijo, no, como deberías intentar como dejar de esperar que todo sea tan bonito, porque digamos que, sobre todo cuando uno trabaja en preproducción,
los trabajos que uno hace tienen que ver más como con un proyecto grande, ¿sí? O sea, es como que yo, por ejemplo, estoy haciendo un layout, ¿no? Y entonces como que lo importante es darle la información al equipo de producción, que la información que ellos necesitan, no es intentar hacer como el dibujo más, como más bonito. Y entonces como que comencé a darme cuenta de que para ser realmente profesional y útil, no era acerca de intentar hacer esto como lo mejor que puedo, es calmarme, ¿sí? Como despegarme un poquito de la pieza de arte que estaba haciendo y, y comenzar a pensar como un poquito como más, de una forma más lógica, que de todas formas siempre fue como más mi fuerte, ¿no? Yo como, desde el colegio, a mí me fue en el colegio, era porque sí, pues yo tenía como esa parte teórica como que funcionaba, entonces como que era como, bueno, no, pensar en por qué funciona, por qué no funciona, y entonces eso se volvió mi carrera poco a poco. Después allá, cuando estaba trabajando como director de arte también allá en Oriental DreamWorks, como que el tema era eso, las películas están en desarrollo, entonces era como decir, bueno, ¿por qué esto puede funcionar? ¿Por qué no puede funcionar? ¿El proyecto en dónde está? ¿Qué es lo que queremos contar? Y como que, bueno, o sea, se vuelve ese el tema, ¿no? En animación sí lo chévere es eso, es que uno como que puede experimentar mucho, puede jugar mucho con formas, mucho más porque es el dibujo, no son digamos como, no está uno como tan apegado como a fotos y como, bueno, las fotos está, igual que los brushes, también es una herramienta, pero digamos que es una herramienta que sí, como que está ahí, pero mucho pasa por estilización, por el nivel de complejidad, de detalles que se necesita o no. Entonces, como que es lo mismo, es pensar como, bueno, por qué algo funciona, por qué no funciona y todo eso. Entonces, para la gente que está comenzando, me parece chévere como pensar en eso, o sea, como por qué una imagen puede funcionar o no. Y no pegarse tanto, aunque es muy, muy tentador, como que uno ve las pinturas de la gente y los speed paintings y la vaina, y como que me parece muy tentador como querer como, ay no, yo quiero mirar y hacer como una pintura como esta y copiar cosas y tal, pero me parece mejor como, primero que todo, dibujar, interiorizar, digamos, un lenguaje, interiorizar como una técnica, las bases, Ujú. perspectivas, formas, o sea, como el lenguaje, digamos, la psicología gestal y todo eso, o sea, como que formas y ya, después cuando uno tiene eso como interiorizado, ya es más fácil utilizar sí, las diferentes herramientas sin hacer que la herramienta sea eso. Porque al final también, o sea, ahorita salió esta vaina eh, ¿cómo se llama? ¿Qué programa era? Era inteligencia artificial, ¿no? Y entonces uno le dice como, no, quiero que sea por la tarde y quiero que aquí haya montañas y quiero que aquí haya el mar y quiero que aquí esté la playa. Sí. Y play y ¡Pum! boom, Sí, tenga sí, su sí. matte painting ¡pah! Y entonces yo estaba mirando eso y yo decía como, pero entonces, bueno, o sea, eso le va a quitar trabajo a mucha gente. Pero digamos que lo que todavía, en este momento todavía tengo confianza es que yo soy un humano y como que mi parte artística, mi visión todavía no la pueden alcanzar. De pronto en el futuro, la inteligencia artificial como que llegue a ese punto también en el que diga, no, o sea, para este proyecto, para este momento de la historia necesitamos esto, y que diseñe, y que cree. En ese momento, pues, bueno, si llega, pues llegó. Pero, pero digamos que me parece a mí que como que esa libertad con la que uno trabaja en animación y con el dibujo es algo que es muy de la naturaleza humana y que es el contrario de eso de póngale play ¡puf! Y que salga una cosa chévere, ¿no? Entonces como que esa es la diferencia, me parece, y que es bueno tenerlo en cuenta. No, claro, total. Y lo que dices es muy cierto y es muy bueno porque es punto en común con las personas que pues, he hecho entrevistas. Y es como es importante siempre rescatar la autenticidad del trabajo y la voz en cuanto al estilo y no depender tanto como la tecnología. La tecnología siempre lo que hace es facilitar el proceso y mucha gente, sobre todo las nuevas generaciones o las personas que están entrando en este ambiente de concept art o artes visuales, es más, piensan más como en el resultado final, lo que uno puede ver en ArtStation o un Behance o cualquier plataforma, que es como la generación del Instagram, que solamente hacer cosas por el hecho de hacerlas
y la gente siempre tiene las mismas preguntas, ¿cómo consigo un estilo propio? Y es lo que usted dice, primero es enfocarse en la autenticidad a nivel personal y tener como experiencias reales. Y esas experiencias reales se manifiestan en el trabajo de uno, en cómo uno aprecia la luz, cómo uno aprecia los ambientes, el color, las personas, las formas, porque cada persona tiene una forma distintiva de interiorizar y representar eso en forma visual. Y es lo que, obviamente, es lo que le he dicho a todo el mundo, y es lo que es en común, independientemente que trabajemos en diferentes campos, es muy importante, porque lo que buscan, pues no tanto en un estudio, pero las personas que están generando contenido, un contenido bueno, estoy hablando de contenido que es puro, un contenido narrativo, llámese animación o una buena película, porque pues hay malas películas, y es encontrar la autenticidad en el lenguaje, y empieza con los artistas. Los artistas se encargan de canalizar por medio de un estado artístico, un estado estético y un estado funcional, que es representarlo en imágenes para construir una narrativa humana. Y para eso es importante desarrollar una experiencia personal, conocer las cosas por fuera, exteriorizarlas, interiorizarlas y desarrollarlas, y ya entrar a utilizar las herramientas que es el software, porque pues hoy en día pues ya hay muchas herramientas de renderizado, puede ser con Octane, Eevee, ciclos, eh, lo que quiera, todo ya con un clic lo hace y se vuelve un trabajo mecánico. De hecho, es un trabajo donde uno puede mover nodos, mover cosas, pero realmente lo que está haciendo es repetir una tendencia, y no está realmente necesito esta luz, necesito esta cámara, no está ese cuestionamiento. Y no estoy diciendo que esté mal, la herramienta lo hace muy bien por nosotros, porque la herramienta lo puede hacer en 2 minutos, pero lo que realmente requiere tiempo es saber cómo desarrollar un lenguaje y saber construir una buena historia, pues basado en el script, basado como pues, en el trabajo que necesitamos. Si digamos es una imagen o es un proyecto que requiere cierto tipo de emoción o actitud, hay que saber cómo trabajarla, no simplemente es pichar enter y hacer una imagen bonita por el hecho de hacerla, porque la hice rápido, pero no tiene ningún sentido y no aplica absolutamente a nada. Entonces es muy bueno que de tu boca también salga este tipo de argumentos, para que pues, la gente no piense que eso es como un mito, como que dejemos esto detrás, y lo principal es aprender el software y bajar todos los tutoriales, y ya con eso puedo solucionar mis problemas. Es muy difícil entrar a una compañía o trabajar en grandes proyectos si tenemos esa mentalidad, y es más como ir hacia atrás, porque las personas que nos están formando, o nuestros directores o directores de arte o nuestros mentores, realmente no buscan eso. Realmente lo que buscan es como autenticidad en el trabajo, y eso hace parte del trabajo duro, lo que usted dice, el lenguaje, aprender sobre las formas. Lo básico siempre será lo básico. Así, no sé, Nvidia tenga como eso, lo del AI, que es hacer paisajes super formados ya con un clic, no importa. O sea, eso realmente no importa, y no hay que, como artistas, no hay que preocuparnos, porque hay cosas que la máquina puede hacer, que es mecánico, o sea, la máquina puede reproducir cosas, pero crearlas requiere otro tipo de, como de animal, ¿sí? Independientemente si lo van a replicar, clonar, no importa, es algo que es muy autóctono, y eso es lo que realmente nos hace sostener. Pero bueno, para no entrar como tan conceptualmente, pasemos, digamos, a una etapa donde, pues, si quieres, puedes compartir algo de tu trabajo o de tus procesos. Bueno, listo. Voy a parar.